Cárdenas, al Liceo Fernanda Palomino. Me alegra tenerlas aquí, poder compartir este escenario, este espacio, y podamos ante todo aclarar inquietudes que se tengan en desarrollo de la tarea número 2 de la unidad 1. Comenzamos entonces. Voy a compartir pantalla para mostrar lo que va a ser la agenda que vamos a desarrollar. Ahí tenemos, ya están viendo ustedes en pantalla la diapositiva. Sí, profe, ya se ve. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces ahí tenemos el salón que estamos haciendo, que les doy la bienvenida. El segundo aspecto es la explicación del ejercicio en el que nos encontramos en este momento, sustentado en la guía. Hagamos la tarea número 2. El autorretrato, que es el tema central, tanto el texto como la fotografía tipo selfie, su pie de foto, las tablas que se deben anexar, igualmente las conclusiones que se deben elaborar de este ejercicio, y resolver dudas e inquietudes que ustedes tengan respecto de la tarea que en este momento estamos desarrollando. Entonces les pregunto si están de acuerdo con esa agenda. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora les voy a compartir la guía. Vamos a trabajar. ¿Ya están viendo la guía? La guía no, se sigue viendo lo de la agenda. Ahora sí. La agenda. Entonces permítame, yo quito la agenda acá. Ahí. Sí, profe, ya. Ahí está la guía. Bueno, voy y utilizo la guía como el aspecto central porque seguramente se nos pueden quedar algunos aspectos que ustedes quieran que expliquemos. Entonces, quisiera primero hacer un bosquejo general del ejercicio. Tengamos en cuenta que en 15 días justamente está terminando ya esta actividad, la actividad número 2 de competencias comunicativas del 16.1, periodo 16.1, que comenzó el lunes 21 de febrero y termina el sábado 19 de marzo. Son dos aspectos que se deben tener en cuenta. Uno, la participación en el foro, que actualmente está abierto, que está precisamente para que ustedes planteen allí sus inquietudes, para que suban sus aportes y tengamos una retroalimentación de la misma. Y la segunda parte corresponde ya al ejercicio final, que es el trabajo o el documento que se sube al entorno de evaluación. Esos son los aspectos. Debemos desarrollar en el foro, se debe participar. La idea no es que se suba en un solo documento todo, que viene sucediendo con algunos compañeros que ya han venido participando, y es que están subiendo todo en un solo documento. La idea es que ustedes suban primero el autorretrato, el texto. Recordar que ese texto debe llevar un título. Algunos omiten eso y el título es muy importante. El título es el que vende. Cuando nosotros vemos una noticia, cuando nosotros vamos a comprar un libro, cuando vamos a adquirir algún elemento, generalmente nos mueve el título. El título nos dice mucho, entonces por eso se insiste en que es el tema esencial e inicial a tener en cuenta en el documento. Luego viene ya el texto, que como lo advierte la guía, es un texto de 5 párrafos, cada uno con una extensión de entre 6 y 9 renglones. Recordar que todo documento tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene unas conclusiones. Una introducción que me permite un abrebocas de decirle al lector, de decirle al invitado o al visitante a mi página o a mi libro, qué va a encontrar en la parte interna del documento, y finalmente una conclusión que me permite hacer una reflexión de lo que se ha expuesto en el libro. Entonces ahí tenemos de manera clara en qué consiste cada uno de los párrafos: un párrafo inicial, los 3 de desarrollo y un quinto que es el cierre o de conclusión. Esa conclusión es distinta a las conclusiones que debemos hacer del ejercicio como tal, para que tengamos en cuenta. Luego viene el desarrollo de las tablas, son 2 tablas en total. Entonces, antes de las tablas está la fotografía tipo selfie. No olviden la fotografía, es una foto que sea muy reciente y que nos muestre algo de lo que a nosotros nos gusta, ya sea en el salón de clase, ya sea en el lugar de trabajo, ya sea un paisaje, y que describamos a través de un escrito que se denomina pie de foto. El pie de foto, como es un texto muy pequeño, muy resumido, 3 renglones máximo, que va en la parte inferior de la fotografía. En YouTube encontramos muchos
tutoriales que nos enseñan a subir pie de foto. Son muy sencillos, yo les invito para que los consulten y subamos ese pie de foto. Allí describimos la fotografía como tal, por qué la fotografía, el sitio donde la estamos tomando y demás. Luego vienen los anexos, como lo decía. Vamos subiendo por partes. Primero subimos el texto, luego podemos subir fotografía, luego podemos subir las tablas y finalmente podemos subir las conclusiones. Vamos participando en el desarrollo de la tarea. No es subir el documento incluso con portada como lo están haciendo algunos. No, la portada no se sube aquí en el foro colaborativo. La portada va en el documento final que llevamos al entorno de evaluación. Eso para que tengamos en cuenta en la actividad como nos corresponde. Aquí tenemos aspectos que se van desarrollando en la guía o a partir de la guía y que vamos desarrollando a través del foro. Otro aspecto a tener en cuenta es que las participaciones, los aportes, las inquietudes que tengamos con el trabajo, les recomiendo que las hagamos a través del foro. Algunos me están escribiendo a través del Skype, a través del correo interno que quieren que les revise para luego subir al foro. El foro es como el salón de clase, es el sitio en donde construimos conocimiento, en donde planteamos inquietudes y en donde con el tutor tenemos la posibilidad de intercambiar conocimientos, de recibir ilustración sobre alguna duda que se tenga. Entonces el foro es el salón de clase, por lo tanto es allí donde debe primar la participación. Entonces ese tipo de aportes, y lo expongo porque algunos lo han venido haciendo y lo de es que precisamente todo quede en el foro. Es muy importante indicarles a todos ustedes que tanto en el foro como en el entorno de evaluación, como en el entorno de inducción y demás, todos vienen siendo evaluados y analizados por personal que revisa qué tanta participación tienen los docentes y qué tanta participación tienen ustedes como estudiantes. Entonces los invito para que ingresemos, para que planteemos inquietudes, si las hay, las dudas que tengamos y hagamos los aportes correspondientes. Luego tenemos las conclusiones, repito, son distintas a los 5 párrafos, es decir, van los párrafos, va la autofotografía, van las tablas y luego vienen las conclusiones. Y en las conclusiones se debe resaltar con los colores que nos indica aquí la convención, que nos han ubicado, resaltar las oraciones. Hablamos de 3 conclusiones. Cada conclusión debe tener alrededor o promedio de 6 renglones, donde decimos que, refiriéndonos a cada una de las oraciones que nos piden, que nos queda como enseñanza de lo que hemos conocido en el desarrollo de este ejercicio. Entonces tenemos una primera conclusión, que es la exclamativa. Entonces, no es resaltar el texto como tal o el párrafo, es resaltar la oración que va dentro del párrafo. Algunos me han enviado ya adelantos y están resaltando el párrafo como tal. No, la idea es que en ese párrafo de 5 o 6 renglones o 6 o 7 renglones, resaltemos la oración que llamamos exclamativa, que llamaremos interrogativa o que llamaremos dubitativa con los colores correspondientes. Entonces, la invitación es para que solo se resalte la oración que yo considero que es exclamativa o que es interrogativa o que es dubitativa. Perdón que le Sí, interrumpa. Hay un sí, compañero que escribió sobre el mismo correo que usted nos envió a las 2 de la tarde que está tratando de entrar a la... Hagamos la tarea y que no puede. Entonces, no sé. Perdón, gracias, le agradezco. Esto, profe, una pregunta. Hay, o sea, hay que subrayar esa parte exclamativa, interrogativa, eso. En todo el texto, por lo menos, esto, si en, digamos, en un párrafo hacen una pregunta o algo así, entonces ahí mismo toca subrayarlo o solamente es en la conclusión. En las conclusiones, no. La conclusión, las conclusiones, pero como les decía, no el párrafo total. Se subraya la oración. La parte, Digamos, ok. la parte que yo considero que cumple con lo exclamativo, o que cumple con lo interrogativo, o que cumple con lo dubitativo. Igual como estamos haciendo con la hipérbole y eso, que se incluye dentro del párrafo y como que se subraya como en una negrilla, ¿no? Así lo estoy haciendo yo, más o menos. Pero lo único de resaltar, digamos, que se resalta es esta parte, estas las conclusiones. Listo, bro. Lo único a lo
ponemos este color, vemos los colores que nos identifican, es la única parte que hacemos. Permítame, yo me voy a revisar a ver qué pasa con el compañero que no puede ingresar. Estoy mirando, pero no me aparece en el campus. Si se le está escribiendo que vuelva y utilice el enlace a ver, Él porque no, respondió por el mismo correo, profe, espere ya un momentico. si me colabora y le puede indicar que por favor vuelva o si no, la otra sería, pero la misma, no, una forma de poderle enviar el enlace, que yo les reenvíe el enlace a todos. Mientras usted hace eso, yo les voy a anexar en el correo, en el campus, el enlace para que vayan llenando la asistencia. Bueno, profe. Un segundo, ya les voy para que ustedes tengan la... A ver. Pues aquí les estoy enviando el enlace para la asistencia. ¿Sí? ¿Me lo revisan, por favor, que diga segunda tarea? ¿Todo tarea 2? Sí, creo que sí, no lo alcanzo a ver bien. ¿Me confirman ustedes? Sí, profe, dice segunda tarea. Perfecto, entonces lo van diciendo que eso nos queda como asistencia al ejército. Bueno, vuelvo. Sí, sí, no veo no veo, como les digo, no veo el compañero que esté por estos lados. Entonces le escriben para redireccionarlo o me colaboran enviando el enlace para que él vuelva y trate de ingresar. Bueno, vuelvo. Entonces estamos viendo la guía. No sé si hay alguna inquietud ahí adicional o queda claro. Si tiene alguna duda sobre las conclusiones. No, hasta el momento bien, profe. Bueno, entonces sigo aquí. Pues, aquí está, los invitamos para que leamos los diferentes documentos que se envían. Ya vamos a mirar unos anexos, que espero que los estén observando y si no, pues que a partir de hoy los revisen, que nos dan mucha información sobre precisamente lo que debemos hacer. Entonces decíamos que entre otros está el texto, el autorretrato, la fotografía y las tablas o anexos 1 y 2. Todo esto se lleva al entorno o al foro colaborativo. Ya una vez terminado el ejercicio, se hace, es decir, ya a partir de la entrante semana, cuando ya nos aproximamos al cierre de la jornada, de la tarea, entonces ya elaboramos el documento final. ¿Qué hacemos a través del foro? Lo que hacemos en el foro es que ustedes suben sus aportes, no sé si ya ustedes lo han hecho, y a través del mismo foro, como docentes, casi que diariamente, por tarde a los 2 días de que ustedes suben el aporte, se hace una revisión en donde indicamos si está bien hecho, si el ejercicio corresponde a lo esperado en la guía o si hay que hacer algunos ajustes, hay que hacer algunas correcciones. Eso es lo que hacemos en el foro. Entonces ustedes lo que deben hacer es revisar esas observaciones, esa retroalimentación que hacemos, hacer los ajustes y ya elaboramos el documento final, que es el que llevamos al entorno de evaluación. Ya en el entorno de evaluación, que es el que vamos a subir en la semana previa al 19, que es cuando se cierra ya la actividad, entonces recordemos que ahí sí ubicamos la portada. La portada debe tener unas características. Yo les envié hace un par de semanas tal vez una plantilla, que es la que se tiene como guía. No es diligenciar la plantilla, que algunos nos han, en otros periodos les enviamos la plantilla y entonces escriben sobre la plantilla. No, es simplemente ustedes observan la plantilla, allí se explica qué deben hacer y la van diligencia. No es la O sea, plantilla. qué pena, profe, es como una guía, ¿sí? O sea, todo lo que está en esa plantilla es lo que tenemos que hacer, sino que nos dan como ejemplos para nosotros desarrollarlo con nuestras propias palabras y eso, ¿sí? Es correcto, eso es. Sí, no es que cogamos el material y lo peguemos allí, sino que eso nos da la orientación de cómo es que se elabora el documento que se lleva ya al entorno de evaluación. Ese entorno de evaluación entonces lleva la portada,
lleva el autorretrato con los 5 párrafos, con todas las, ya se ha corregido, se ha hecho el ajuste, entonces ya lo subimos. Viene la fotografía, es decir, lo que hemos hecho a través del foro, pero ya corregido, lo sacamos aparte y ahí sí ya lo subimos al documento final, que entonces en ese orden lleva la portada, el autorretrato, el texto, la fotografía, las 2 tablas y las 3 conclusiones. Y luego viene aquí y nos hace una orientación de cómo dirigenciar la presentación de ese documento. Ese es en esencia lo que debemos hacer a través de, del ejercicio, del desarrollo de la tarea. Eso en cuanto a la guía. Pero les quiero también mostrar unos anexos que no sé si la han visto. Cuando abrimos la guía, entonces encontramos aquí unos anexos. Quiero que los veamos, que los analicemos. Y aquí está toda la información que están pidiendo de que la hipérbole, de que es una frase explicativa, una oración interrogativa, todo esto. Entonces vamos a verlo. Yo cojo aquí el orden. Entonces comenzamos por la hipérbole. Entonces voy a mostrarles dónde está este material para que tengamos. Entonces, están viendo en este momento donde muestro que aparece la guía anexos 4, 3, 2, 1. ¿No lo están viendo? O ver la guía nada más. Sí, señor, ya se ve el anexo. Sí, ya se ve. Ah, bueno. Exacto. Entonces, aquí tenemos estos anexos. Aquí hay información muy importante que nos va a ayudar a resolver inquietudes. Por ejemplo, que el hipérbole es que no sé, cuando hablamos de metáforas, es decir, no necesitamos ir a otros espacios. Aquí la misma universidad nos está ofreciendo esa información. Entonces comenzamos con el anexo número 1, que nos da una ilustración sobre cómo elaborar un texto. Recordemos que todo documento tiene una introducción, que tiene un desarrollo y que tiene unas conclusiones. Son como los 3 aspectos centrales que tiene cualquier escrito que hagamos. Hablemos de un texto pequeño, de un ensayo, de un libro. Todo tiene esa misma estructura. En la introducción, el desarrollo y las conclusiones y finalmente la bibliografía. No olviden incluir la bibliografía o referencias bibliográficas. Son muy necesarias y cuando estamos iniciando la vida académica, ojalá nos enseñemos a que todo documento le ubiquemos las referencias bibliográficas. Eso nos va a ayudar mucho para cuando ustedes van a presentar un trabajo o cuando lleguen a graduarse, que van a presentar su trabajo de grado, tengan en cuenta ese aspecto que va a ser exigido y que es obligatorio. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando a eso. Aquí tenemos entonces unas herramientas de producción textual, hay una infografía de por qué importancia de los puntos, de los signos de puntuación, los aspectos que debemos de tener en cuenta al momento de escribir un texto, ya lo pueden ir mirando con detalle. Aquí algunas palabras que suenan igual, pero que su significado de acuerdo a la escritura es distinto, no significa algo diferente. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, que los debemos ir mirando, los podemos ampliar para profundizar en los mismos. Aquí tenemos el contenido en cuanto corresponde a el lenguaje, entonces los sonidos, la letra, lo que significa, todo, aquí hay toda la información, qué es el verbo, qué son las proposiciones, las conjunciones, qué es la oración, la construcción de la misma. Mire que todo lo tenemos ahí. Aquí están las referencias bibliográficas de aquel lado, todo documento lo debe tener. Entonces, ese es el primer anexo. Un segundo anexo que hablamos de los conectores y las conjunciones o conjunciones. ¿A qué le decimos conectores? Son las palabritas que nos permiten hacer la relación cuando hablamos de un verbo y de un sujeto, ¿cómo lo conectamos? No puedo decir juega, vamos a contar una historia de Pedro. Pedro juega o juega Pedro. Entonces juega, que es el verbo aquí conjugado, y Pedro es el sujeto, pero debe tener una relación en un texto. Cuando hablamos de un párrafo, entonces diríamos, el niño Pedro le gusta ir a jugar al parque. Entonces, mire, ahí aparecen una cantidad de palabritas que son las que denominamos conectores. Entonces, aquí tenemos una cantidad de ejemplos de conectores, entonces es bueno que lo lean. Aquí tenemos de qué tipo de conectores estamos hablando, de conjuntivos. Entonces, aquí está qué quiere decir cada uno de ellos, qué significa en cada cuadro. Entonces, ahí vamos desarrollando aquí, por ejemplo, los conectores.
Entonces, decía, son palabras del enlace que tienen como función unir ideas en las frases, en las oraciones, en los párrafos, son muy importantes y aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, son de unión o adición, de separación o contraste, de causa o motivo, de resultado o consecuencia y demás. Y ahí tenemos varios ejemplos, varias explicaciones que nos va dando. Incluso si queremos ampliar, podemos tomar este enlace y lo llevamos arriba a la correspondiente, lo ubicamos y va a permitir, ahí tenemos, por ejemplo, espacios. Entonces, aquí está hablando de qué tipo de conectores podemos utilizar para que la frase se entienda de manera clara, no nos quede cortada. Un tercer anexo es el de la metáfora que vamos a utilizar dentro de los textos. Entonces, aquí nos define qué es la metáfora. Decimos que son figuras literarias o retóricas que buscan identificar de forma tácita o implícita un concepto. Nos permite profundizar y permite hacer que el texto sea agradable. Y cuando yo lea, entienda lo que me quiere decir el autor de la frase o el autor del párrafo, el autor del libro, qué es lo que nos está explicando. Entonces ahí tenemos los tipos de metáfora, todas las subdivisiones. Profe, una pregunta, qué pena. O Tranquila, sea, bien, que pues. el trabajo de que tenemos que hablar como de nosotros, o sea, de lo que hacemos, a qué nos dedicamos, nuestro día, o sea, más o menos así es, o sea, como hablar de nosotros y todo eso. Es Pero correcto. entonces, Entonces, pero entonces aplicándole todas esas normas, todas esas... todos estos elementos, la metáfora, todos estos aspectos que encontramos aquí, que la guía nos está diciendo. Ya les explico la hoja, ya tengo por aquí una diapositiva, entonces la voy a exponer en breve, precisamente de qué aspectos o cuál es el contenido de del autorretrato o la fotografía. Entonces voy para terminar con los anexos. El anexo número 4, aquí está la hipérbole. Entonces aquí tenemos todo lo que nos quiere decir, que es aumentar o disminuir, que es siempre un escrito, el escrito puede partir de una realidad, pero yo puedo también utilizar ficción. Entonces aquí tengo la hipérbole, me da la posibilidad, me da esa autorización para que yo aumente o disminuya, sea, puede decir, es un lenguaje exagerado, o es un lenguaje muy disimulado, todo eso nos lo va a decir la hipérbole, o sea, eso es lo que nos permite. Entonces aquí tenemos la aplicación. Les iba a citar precisamente, y si nosotros vamos a 100 años de soledad, la obra hombre del Nobel Gabriel García Márquez, pues allí encontramos unas historias, unos hechos reales, pero también hay ficción. Hay muchos aspectos que nos permiten, como la música, siempre se parte de algo, de algún hecho, pero lo adornamos, lo arreglamos, y esa es ficción, y ahí aparece el problema, aparece la metáfora y aparecen todas estas figuras literarias. Hablamos de la personificación, que es atribuir vida, acciones o cualidades propias a ser racional o al irracional. Es cuando nosotros, por ejemplo, en el autorretrato decimos, o encuentro mucho en las niñas que dicen, tengo un cabello con cintas de oro o cordones de oro, ¿sí? Entonces, que nos están dando unas figuras literarias para decir de qué color es el cabello, por ejemplo, y entonces lo personificamos allí, lo podemos hacer. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, algunos autores que nos hablan, que nos dan ejemplos, y como ven ustedes, terminamos con las referencias bibliográficas, de dónde traemos todo este contenido, este material que está aquí. Mire, aquí está de dónde viene, quiénes son los autores y de dónde nos sustentamos nosotros para hablar de eso. Eso en términos generales, lo que tiene que ver con los anexos, que vuelvo, insisto, aquí los encontramos donde encuentra la guía, eso está en el entorno, en el foro colaborativo, en la guía, ahí lo encontramos. Entonces, para que lo consultemos, no sé si ustedes ya lo habían consultado. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien, y si no lo han hecho, pues la oportunidad para que miremos esos documentos y eso nos va a ayudar mucho. Ahora vamos a hablar de la fotografía del autorretrato. Entonces, mire, aquí tenemos el autorretrato, algunos rasgos que nos permiten. Entonces, aquí, por ejemplo, alto, bajo, el tipo, la cara. Yo puedo escribir una cara grande, una cara redonda, la frente, ¿sí? Mire, ahí tenemos todas unas palabritas que nos van a ayudar mucho.
la nariz, la ceja, los ojos, cómo las podemos descifrar. Entonces, ¿qué es el autorretrato? Es hablar de mi vida. Y la misma guía, voy a regresar a la guía para explicar un poco precisamente cómo se aplica. Entonces, la misma guía nos da una ilustración, una orientación. Entonces, recuerden el título. Entonces, vamos aquí, dice el párrafo inicial. Dice que se darán a conocer las generalidades y la idea central de la descripción. Es un preámbulo, es una inducción, introducción de lo que vamos a hablar, de lo que va a contar. Entonces, ¿qué puedo decir? A continuación me dispongo a hacer una descripción de mi vida, de las actividades que he venido desarrollando, de mis gustos, por ejemplo, a manera de introducción en ese primer párrafo. Y luego comenzamos ese desarrollo. Entonces hablamos del párrafo número 2. Dice que la redacción se enfocará en mostrar sus rasgos físicos. Entonces ahí tenemos lo que acabamos de ver aquí en el autorretrato, los aspectos físicos que vamos a describir. Ese sería el segundo párrafo. Pero una pregunta, o sea que el trabajo inicia desde ahí, ¿sí? O sea, hablando como de uno, o sea, ahí en el párrafo 1, pues uno habla de lo que dice ahí, en el párrafo 2, entonces es como el inicio del trabajo, o sea, ahí es donde uno empieza. Es correcto. Y con eso inician ustedes la participación a través del foro. Entonces usted el documento con los 5 párrafos que tenga el título. Entonces en el título el título no lo puede elaborar o al inicio del escrito, pero también lo puedo hacer al final. Lo que no puedo es olvidarlo. Porque muchas veces yo puedo construir un título, pero en desarrollo del texto, cuando yo termine, digo, no, pero ese no era el título que yo quería, lo puedo modificar. O inicio, aquí tengo claro que de qué voy a hablar, porque voy a hablar, me voy a describir, es decir, me voy a mostrar en una fotografía, pero que va en un texto que va escrito. Eso es lo que yo voy a hacer, me voy a describir. Entonces aquí voy a decir, por ejemplo, mostrar los rasgos físicos. Luego en el párrafo número 3 dice la idea principal y las complementarias de esta párrafo buscan narrar sus características morales, de percepción y sus gustos. Es decir, me gusta salir con mis amigos el fin de semana a pasear, me gusta ir al parque, me gusta jugar fútbol, me gusta jugar básquetbol. En el cuarto párrafo, entonces, vamos a hablar del programa académico que he seleccionado. Entonces, yo estudio, por decir algo, radiología. ¿Por qué estudio radiología? Porque mi familia hay radiólogos o porque me gusta profundizar en el tema, o bueno, en fin, yo explico por qué quiero o por qué decidí estudiar y decidí desarrollar académicamente la profesión que he seleccionado. Y luego en el quinto, entonces ya, que es el cierre, es donde hace un resumen de las ideas principales que se plantearon a lo largo del texto. Es decir, yo voy a decir, puedo decirles, apreciados o compañeros, o bueno, esta es la descripción de mi vida, quedan muchos detalles por contar, pero espero haberles dado una idea de quién soy y quién o con quién ustedes están compartiendo. Esto como un poco como una idea. Si les Profe, queda una claro. pregunta. Ahí por ejemplo, en cada párrafo, por ejemplo, donde habla de los aspectos físicos, uno puede poner una foto ahí o pues ahí en lo que estudia, uno también puede ponerte por ejemplo, una foto relacionada con eso o sin fotos, o sea, los párrafos normales. Los párrafos son dos, cuando hablamos del ejercicio de la fotografía, son dos aspectos. Uno es el texto. El texto no lleva fotografía. Y luego sí va la fotografía, que hablamos de la fotografía tipo selfie, con el pie de foto. Entonces, son dos cosas diferentes. Aun cuando Profe, nos va a ¿me puede distinguir. explicar el pie de foto, porfa? Es que no entiendo muy bien eso. El pie de foto es, digamos, una fotografía. Usted toma una foto, puede ser de las que nos está mostrando en el enlace, o una fotografía de un paseo o algo. Esa es la foto. Y lo que hablamos de pie de foto es cuando mostramos en la parte inferior de la fotografía un texto pequeño donde decimos, esta fotografía se realizó en el parque X acompañado de mi familia, o esta fotografía la tomé en el lugar donde estudio porque es donde frecuento, porque es donde me gusta estar. En fin, es donde hacemos una descripción en el máximo 3 renglones de por qué esa fotografía. Entonces, voy a tratar de hacer, voy a tratar aquí un ejemplo vamos a ver si me permite aquí. O sea, la fotografía tipo selfie tendríamos que salir nosotros.
¿cierto? Porque pues a eso es que usted se está refiriendo. ¿Estoy bien o estoy Es, mal? claro, son ustedes, ya sea ustedes solas, ustedes solos, o ya sea con su familia, en fin, pero ustedes son los protagonistas centrales. Listo, profe. Entonces hay que Ya, describir como ese momento, o sea, por ejemplo, digamos, si uno está, digamos, montando ciclo, entonces describir de pronto en qué parte está, qué estaba haciendo, bueno, pues ahí ya es evidente, pues que estaba montando ciclo, pero entonces cómo describir el momento, ¿sí? es correcto, eso es, voy a tratar de, estoy abriendo aquí a ver si me deja, abriendo para buscar algún ejemplo de foto. Sin embargo, cuando uno mira, dame un momentico, lo busco aquí. Busco un texto que me permita tener aquí. Vamos a mirar, a ver si me deja desarrollar. Un momento que está abriendo el internet, está desarrollando un momento. Para mostrarles una fotografía. Mire, aquí tenemos, ven la foto, ¿sí? La foto que estamos resaltando. ¿Están observando? Profe, no, la verdad yo no observo, no sé si es mi internet o es el suyo, pero No, yo profe, a solamente... mí tampoco me aparece nada. Ah, ok. Pues, Ah, ya, espere, ahorita espere, sí. Ya, ahora Ya, sí, ya. ahora ahorita sí. sí. Ah, bueno, todavía queda tiempito. Entonces, ahí mire, ahí está, aquí tengo el cursor, ahí está la fotografía, la foto, y esto es lo que llama pie de foto, este texto que va acá abajo. Es O sea, esto. profe, nosotros podemos editar esa foto, un ejemplo, en alguna página para que nos quede ahí abajito de la misma foto como el comentario que queremos hacer, sí. Y la Le podemos decía pegar. al comienzo, decía que pueden en Google encontramos, le podemos dar en YouTube, por ejemplo, le podemos dar cómo se elabora un pie de foto. Ahí aparecen cantidad de tutoriales que nos enseñan cómo hacer un pie de foto. Aquí tenemos uno más claro, mire, aquí donde tengo el cursor. Entonces, esta es la fotografía de ustedes, y acá abajo hacemos la descripción. Esta foto, ahí dice, por ejemplo, de pie de foto, o sea, qué concepto, por qué yo utilizo esa foto. Entonces, esta fotografía se tomó hace días en un paseo con mi familia San Andrés. Aquí muestro el rollo soplador, la característica. Eso por citar un ejemplo. Eso es lo que llamamos fotografía con el pie de foto. Repito, pueden ir en YouTube y ahí encontramos tutoriales que explican de manera muy rápida, muy corticos, de 3, 4 minutos, nos explican cómo hacer el pie de foto, cómo elaborar el pie de foto. ¿Les queda ahí alguna inquietud o está claro? No, profe, muchas gracias. Perfecto, listo. No sé si haya hasta el momento alguna otra inquietud de la tarea, del ejercicio como tal. Si tienen alguna pregunta, si hay decía al comienzo que entonces no pide el título, es muy importante en el texto, es muy importante que participe en el foro. Si bien es cierto, no se califica, no hay una nota que diga el foro, pero incide al momento del tutor, cuando vamos a analizar los documentos que ustedes nos entregan, ahí vamos a tener en cuenta el aporte, el ingreso, cuántas veces ingresaron y qué calidad de participación se tuvo. No importa que se equivoquen, hay escenarios para eso. Reitero que el foro es el salón de clase virtual, o es el que nos imaginamos al salón de clase en físico cuando hicimos la primaria, cuando hicimos la secundaria, y ahí vamos al colegio. Ese es el foro, es eso, el salón de clase, y es allí donde planteamos las inquietudes, donde exponemos los interrogantes. Pero, o sea, Para, ¿Qué profe, podemos una subir? pregunta, o sea, lo obligatorio que hay que subir en el foro es como el pie de foto y eso y las tablas esas que aparecen ahí, ¿sí? Que eso sí es primero, obligatorio. Pero, profe, lo que usted nos decía, o sea, según punto que vayamos realizando, punto que vayamos subiendo, más no subirlo todo de una vez, porque la idea es que ustedes nos exacto, vayan retroalimentando por cada punto. de acuerdo, es que está subiendo, encuentro que a muchos entienden como que participar en el foro se sube todo el trabajo. No, se sube por parte. Entonces, elaboro un texto, lo subo. Luego elaboro la fotografía con pie de foto, la subo. Luego elaboro las tablas, las subo. Y luego las conclusiones, las subo. ¿Qué se pretende con ello? Usted sube el texto, entonces
lo que hacemos nosotros como tutores es revisar el texto y decirles se cumple o no se cumple, ajustele esto, corríjale esto, y ustedes hacen la corrección, porque muchas veces les hacemos observaciones y no hacen, hacemos observaciones, pero no hacen los ajustes y terminan subiendo los documentos con los errores al documento final que va al de evaluación. La idea es que ustedes van subiendo parte por parte y nosotros los vamos realimentando, les vamos haciendo las observaciones o les destacamos el tipo de texto que nos han subido, que nos han puesto, y luego recopilan todo eso y ya así elaboran el documento que va al entorno de evaluación. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Entonces, vamos participando, vamos haciendo aportes punto por punto, vamos recibiendo la realimentación, vamos organizando el documento para luego hacer ya el texto final que llevamos al entorno de evaluación. Sobre el entorno, Profe, sobre el texto, sí, esto yo no entiendo lo de las tablas. las tablas, vamos entonces aquí a la guía. Le iba a decir a Paloma, no sé si ya diligenció la asistencia, ahí está el enlace en el correspondiente para que usted lo diligencie. Si me está escuchando, No, Paloma, no, que la señor, todavía no le di. Sí, sí, señor, lo estoy escuchando. bueno, ¿En qué parte lo puedo perfecto. encontrar? Aquí, perdóneme, ya lo digo, aquí está en el buzón, en el Profe, creo que en el chat. ella Aquí entró está. después de que usted la enviara. Entonces creo que no Bueno, le entonces aquí está, aquí le estoy señalando, si ve el cursor, este es el enlace para que ustedes escriban ahí la asistencia, para que la registre. Si la ve, Paloma. Sí, profe, pero no encuentro dónde está ubicada, qué pena. En el chat. En el chat, mire arriba, no sé si le aparece a ustedes, aquí dice mostrar participantes y aquí dice chat, usted le da acá, ¿sí? Ahí desaparece, o le doy, ahí aparece y ahí está la lista. Ahí está el enlace. Entonces usted le da acá abajo o le da el enlace, le da el enlace y él se despliega para que usted lo diligencie. Mire, Bueno, usted señor, ya miro. ya, Y listo. me disculpa que haya entrado tarde a la reunión, es que de verdad intenté ingresar y no podía. No, señora, tranquila, bienvenida, que pues allí van a tener la grabación para que puedan luego despejar alguna inquietud que tengan. Entonces, me decía, tal vez Lisset, sobre qué era la inquietud que tenía. No sé si me escucha Lisset. Profe, lo de las tablas, lo de las tablas Ah, que aparecen ahí. listo, perfecto. Entonces, voy a cerrar aquí esta explicación y aquí tengo, entonces mire, aquí está lo de las tablas, que son los anexos. Entonces dice publicar el texto del autorretrato en el entorno de aprendizaje, listo. Perdóname, yo busco de las tablas por acá abajito. Vamos a buscarla. Mire, son estas. Entonces es donde dice dar a conocer en la tabla las dos metáforas, una hipérbole y una personificación que incluyó en el texto de autorretrato. Entonces lo que hacemos es diligenciar aquí. Entonces la metáfora, entonces aquí hay un ejemplo. Cuando lo vi, sentí mariposas en el estómago. Entonces aquí en el siguiente cuadro explico qué quise decir cuando hice esa frase, cuando escribí esa oración. Entonces aquí dice, que la emoción de verlo se representa en un tema físico. Eso es lo que nos está indicando la tabla, eso es lo que vamos a diligenciar en las tablas. Entonces, ahí esa las la O tengo. sea, primera lo tendremos que hacer. de lo que está en el texto, ¿sí? O sea, digamos, si hay una metáfora en el párrafo 1, entonces lo que uno hace es como escribirlo ahí en la tabla y darle como el significado de por qué puse eso, ¿sí? Dar el O qué significado fue mejor. o ¿Qué qué, bueno, significó eso? O sea, porque es que se supone que nosotros tenemos que dar dos hipérboles, una metáfora y la personificación, ¿sí? Y Exacto. según lo que yo entiendo ahí es que las dos metáforas que yo hablé de mí, las tengo que colocar aquí nuevamente y tengo que decir a qué me referí yo con esas metáforas que di en el texto. Creo que es así, ¿no? Perfecto, perfecto. Eso es. Entonces, es bueno que lean todo esto antes de hacer el documento, para que cuando construyan el texto, lo construyan teniendo en cuenta estos elementos. Entonces, ya lo que hago es que construyo el texto y luego ya no hago sino sacar las frases. Y es fácil. Entonces, no es construir el texto y luego ponerme a buscar qué fue lo que me quiso decir esto. Entonces, no, lean todo esto, lea qué aspectos debe llevar ese texto.
Cuando yo voy a construir un texto, es como cuando voy a construir una casa. Cuando voy a construir una casa, yo debo tener en cuenta el lote, qué dimensión, qué tipo de casa voy a construir. Entonces debo tener en cuenta la dimensión del lote, del terreno. Luego, ¿cuántas piezas quiero? 3 piezas. Debe tener una cocina. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer, hacerme una idea de qué es lo que quiero. Es lo mismo que yo hago en el texto. ¿Qué es lo que yo quiero contar en el texto? Entonces, yo me hago una idea. Que el texto lleva 5 párrafos, que el primer párrafo debe tener tal cosa, que el segundo esta, que debe incluir esto. Entonces, construyo el texto y ya me queda mucho más fácil elaborar las tablas, llenar las tablas. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio como tal. ¿Hay una otra? Yo lo había entendido de otra manera. ¿Cómo lo había entendido? A ver. Yo pensé que era, no. La verdad es que yo no había leído bien la pregunta. Usted tiene mucha razón, profe. Si uno no lee la guía, pues uno no se va a guiar, obviamente. Por eso se llama una guía, ¿cierto? Yo lo había entendido, era que a mí me tocaba hacer otras nuevas metáforas, ¿sí? Y dar a conocer qué significaba eso. Entonces yo dije, tengo que buscar otras metáforas y todo lo que sufrí para encontrar las otras, ¿sí? Entonces yo, ay, no. Pero claro, ahora sí entendí, son las mismas que yo ya hablé de mí. Claro, por eso es que uno tiene que leer antes, hay que leer antes. Profe, y en la segunda tabla, la primera es esa, bueno, listo. Y la segunda, porque creo que hay que hacer 2 tablas, ¿no? Aquí Pues sí. Ok. Dice relacionar 5 adjetivos, 5 sustantivos y 5 conectores utilizados en el autorretrato. La misma situación que hablamos antes en la metáfora, lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, soy de cuerpo atlético. Entonces, 5 sinónimos, 5 palabras de atlético. Aquí las tenemos. Ok. También lo mismo, sacado del autorretrato. Todo es del autorretrato. El autorretrato es la columna vertebral del ejercicio. Entonces, el autorretrato y luego lo que hacen es coger las tablas y sacar del autorretrato los textos que me van a servir, las palabras que me van a servir para llenar las tablas. Eso es todo. O sea, no es inventarme, como decía la compañera, no es elaboro el documento y luego me voy a buscar inventar una metáfora o a inventar un sinónimo o a inventar un antónimo. No, todo está en el texto. Entonces, elaboro todo el texto. Lo más complejo de hacer es el autorretrato. Si usted terminó su autorretrato, puede empezar a hacer ya todo lo otro. Ya está hecha la tarea. Usted hace el autorretrato. El autorretrato, lo que hace es del autorretrato sacar. Es decir, lo que hago ese gran cuadro, lo lleno, que es el autorretrato, que son los 5 párrafos, y lo que hago es sacar partecitas y llenar las tablas que tengo aquí. Eso es todo lo que hay que hacer. Y ahí están los ejemplos. Y están los anexos que me explican qué es la metáfora, qué es el sinónimo, qué es el sustantivo, qué son los conectores. Ahí están. Y además aquí me aparecen conectores. Dice aquí, aunque también, pero en general, por el contrario. Es decir, aunque, por ejemplo, digo... Esos fueron los que usted utilizó supuestamente en el autorretrato. Es correcto, por supuesto. Es en el autorretrato. Entonces yo digo, voy a citar un ejemplo de aunque. Entonces yo digo, he tenido, estuve en el parque del barrio, de la ciudad donde vivo, aunque presenta deficiencias en sus juegos, por ejemplo, presenta fallas en los juegos que tienen para los niños. O puedo decir, estuve jugando básquetbol, pero también practiqué baloncesto, practiqué ciclismo, ¿sí? Ahí utilizo los conectores. Los conectores son las palabritas que me ayudan a enlazar entre el verbo, entre el sujeto, entre el predicado, qué es lo que yo quiero decir. Esos son los conectores y aquí tenemos ejemplos. Y para ampliar, podemos ir a los anexos que vimos hace unos minutos. Aquí los tenemos. Entonces, todo eso es lo que deben hacer. Construir el texto, es decir, leer los documentos. A partir de leer los documentos, voy a la guía. ¿Qué es lo que me pide la guía? ¿Qué es lo que necesito de la guía? Y construyo el autorretrato y empiezo a sacar las frasecitas con las que voy a llenar los cuadros. Eso es lo que hay que hacer. Y luego tenemos las conclusiones. Entonces, aquí les explicaba hace un ratito, perdone. Hace un rato explicaba la guía. Entonces voy a las conclusiones, lo mismo. Entonces lo que hago
Y las conclusiones es tal vez lo único que de pronto no aparece en el texto, porque ahí voy a decir, por ejemplo, de qué me sirvió en la primera conclusión. Entonces yo digo, voy a utilizar exclamativa. Yo puedo decir, el ejercicio me sirvió para despejar las inquietudes sobre la metáfora. Y luego puedo decir de manera exclamativa, pero todo estaba en el documento. Entonces, en el signo exclamativo, recuerden los dos palitos que me sirven al comienzo y al final como, frase, como aspecto exclamativo, utilizarlos y ahí tengo todo. Y todo lo explica arriba los anexos, Profe, ahí los vamos a perdón, y tener. en la interrogativa se supone que tiene que llevar el signo de... De ¿Sí? interrogación, de pregunta. Sí. Sí o sí tiene Entonces, que llevarlo, ¿cierto? claro, claro. Entonces Ok. puedo decir, la idea de estudiar antropología es el saber la historia del hombre, pero ¿será que todo está dicho? Sí, Profe, puedo o sea que ¿cómo es que llama eso? Perdón. oraciones o Eso. párrafos. Esas oraciones, Ujú. la exclamativa, ¿cierto? Deben de ir dentro de las tres conclusiones que yo haga. Dentro del párrafo. Cada conclusión es un párrafo o cada párrafo es una conclusión. Entonces Ok. debo tener en cuenta, el párrafo es el texto completo. Por ejemplo, aquí estamos, si ven el cursor, entonces esto Sí. es un párrafo. Aquí, Ujú. esto es un párrafo. Entonces, perdónenme, aquí, esto es un... No me quiere dar acá, a ver. Esto es un párrafo. Entonces lo que yo hago es que dentro del párrafo incluyo la oración exclamativa o dentro del párrafo incluyo la interrogativa o nominativa. Y lo que hago es pintarla, ponerle el color, pero no al párrafo como está aquí. Solo le voy a poner el colorcito a lo que yo considero es la oración que cumple como explicativa, como interrogativa o como auditativa. Esa me debe quedar de esta manera. Eso es lo que yo debo de hacer. Ok, profe. ¿Hay alguna otra inquietud? No, profe, Ya hasta estoy. el momento no. Bueno, entonces creo que son como los aspectos a tener en cuenta. No olviden la participación lo más pronto y es activa. Yo estoy permanentemente revisando el foro, les estoy enviando aportes a través de la red de tutores, están elaborando infografías, tutoriales, todo eso lo encuentran ustedes en el foro. Ahí les vamos subiendo para que ustedes vayan revisando y nos va ayudando eso a despejar inquietudes. Entonces, eso en esencia es lo que consideramos en este ejercicio, hagamos la tarea. No sé si queda alguna inquietud o damos por terminado el ejercicio. Profe, ¿nos envía la grabación? Sí, claro que sí, ya la descargo y ya les envío. Si no alcanzó hoy por tarde, a más tarde del lunes ya la tienen en sus correos. Ah, ok. Y además en correos y en YouTube. Mi nombre es Gilberto Buitrago, entonces en YouTube yo subo y queda el video ahí, para que lo puedan ver en YouTube o lo puedan ver en el enlace que les envío por el correo. Entonces, si hay alguna otra inquietud, si no, pues agradecerles de Profe, manera muy yo, especial. disculpe Sí, otra vez. Qué pena. no, Profe, no Paloma, perdón. encuentro la asistencia. ¿No la encuentro? ¿No? No, Creo que señor, yo yo creo le que había le va a comentado. tocar que se la vuelva pues a reenviar porque ella entró fue después de Yo que usted creo. la envió. Entonces, esperar, bueno, perdóneme, vuelvo en la busco acá. Tranquilo, profe. Gracias. Tranquilos, ya lo envío, perdón. Ya lo envío acá. Listo, ahí estoy. Ahí le acabo de anexar nuevamente. Si la ve, Sí, señor, yo la veo. Muchísimas gracias, muy amable. diligénciela. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Me alegra mucho saludarlas. Cualquier duda por el foro, por el correo interno, ya saben cuál es el correo interno del curso. Sí, Sí, señor, el que está señor. Sí, señor. en el curso. Exacto. La vez pasada lo Valga explicaba, la sin embargo, redundancia. algunas dudas, entonces está ahí en la parte superior, aparece la manito, aparece el sobrecito, ese es el correo interno, a través del correo institucional o a través del Skype y a través del foro. No duden en que si no les podemos responder al momento, yo procuro estar muy atento y responderles lo más pronto posible. Entonces, cualquier inquietud,
bienvenida y estoy atento. El objeto aquí es que aprendamos todos, que a todos nos vaya bien, y ese es el objeto también de la universidad, que todos los que iniciamos, todos terminemos de manera satisfactoria graduándonos. Muchas gracias, profe. Esa es la idea. Bueno, Con la idea de Dios, así sea. listo. Muchas gracias a ustedes. Y Gracias a luego usted, sigue- profe. Bueno, y a la orden siempre, y entonces luego tienen la grabación para que podamos observar todo. Entonces, muchas felicidades a todos. Gracias, profe, profe. muchas Hasta gracias. luego, Hasta compañeros, luego. que estén muy bien. Bueno, Hasta luego. bueno, que estén bien.